Hola muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Fabián Quintero Gaona, soy estudiante de medicina de segundo semestre y estoy cursando la materia de informática médica y estoy haciendo un video informativo. En este momento estoy trabajando, soy bacteriólogo aparte de ser estudiante y pues hoy les quería hablar un poco sobre este mundo tan grande que es el de la bacteriología. Y es que realmente no somos tan reconocidos por nuestra labor y por todo lo que hacemos. En cuanto a la bacteriología, pues tenemos varios campos de acción, aparte del que es un poco más conocido, que es el ámbito clínico y hospitalario. Tenemos un campo de acción veterinario también con los animales. Aparte de eso, podemos desempeñarnos en áreas industriales, también en parte alimentaria, en la parte de cuidado de los alimentos, de los manipuladores de alimentos, haciéndole análisis a toda esta gente que nos provee de alimentos diarios. Aparte de esto, podemos trabajar en industrias, en la parte de aguas, en la parte del tratado de las compostajes, en la parte de la bioindustria, en la creación de alimentos manipulados genéticamente, todos estos alimentos que son ahora en la actualidad consumidos, que son manipulados en cuanto a su peso para proveerle unas propiedades que nos benefician a todas las personas. En eso también nos podemos desempeñar. Aparte de esto, podemos abarcar un ámbito molecular, un ámbito genético, en la parte de las PCRs, la parte que fue tan de moda en esta época de COVID, de pandemia, que fueron las PCR, la parte molecular de todos estos hisopados que se hicieron en esta época de la infección. Aparte de eso, también tenemos la parte inmunológica, la parte de las vacunas, la creación de vacunas, en la parte de la hematología, el estudio de la sangre, en la parte de los servicios transfusional, que es todo tratado del banco de sangre, todos los donantes, en el cuidado de esta sangre, la gente que necesita de pronto por algún choque, por algún trauma, una hemorragia, necesita sangre, todos estos exámenes, todo esto se hace de un bacteriólogo. Aparte de esto, en la parte de bioquímica, la parte de microbiología, que es tan importante, en la parte de los antibióticos que se le administra a todo paciente con una infección. Estos análisis lo va a hacer un microbiólogo, que es algo muy importante en el ámbito médico. Entonces, hablando un poco de la microbiología, que es algo de lo que yo me especialicé un poco, entonces debemos tener muy en cuenta de que hay bacterias en todos lados. Hay microorganismos, como bien sabemos, que son buenos y que realmente son patógenos para nuestra salud. Hay buenos que realmente abarcan todo nuestro cuerpo, que poseemos en una cantidad normal, ya sea en la boca, en cualquier parte del cuerpo, pero que cuando se sobreextienden, cuando hay un crecimiento excesivo de estos microorganismos, nos pueden ocasionar daño, nos pueden ocasionar alguna enfermedad. Entonces ya sabemos que hay microorganismos buenos en parte, que los tenemos normalmente en nuestro cuerpo, pero que hay también patógenos malos que en cualquier cantidad nos pueden ocasionar una enfermedad. Entonces estos patógenos malos no solamente son las bacterias, también poseemos parásitos, también poseemos virus, también poseemos hongos que también en cualquier medida nos pueden ocasionar una enfermedad. En cuanto a los más conocidos, los parásitos son más que todo adquiridos por vía alimentaria, por vía oral, en alimentos que digamos son mal cocinados, que digamos son frutas contaminadas. Todos esos parásitos los podemos adquirir por vía de los alimentos. Son más que todo con problemas gastrointestinales y problemas digestivos. En cuanto a los hongos, las levaduras pueden ser adquiridas también por vía oral, por alimentos contaminados o también por vías respiratorias. Hay una clase de levaduras, los aspergillus, que son adquiridos por inhalación de gotas en la parte respiratoria. Entonces no solamente son por alimentos. En la parte de los virus sí es un poco más compleja, porque los virus, algunos son transmitidos por vía de mosquitos
algunos son transmitidos también por vías de transmisión sexual, por vías de alimentos también, los virus, por ejemplo, de la hepatitis. Hay unos virus de la hepatitis que pueden ser transmitidos por vías de transmisión, por vía sanguínea, pero también por vía oral, por digamos agua contaminada, nos pueden ocasionar una hepatitis A, por ejemplo. La B sí es más que todo por vía sanguínea, pero hay otras que son por vía de aguas contaminadas. La mayoría de virus generalmente son por vía de mosquitos, por vías que son usados como medios de transporte para llegar al humano, para infectarlo. Como el dengue, como la gripa que normalmente nos da a todas las personas. Entonces todos estos son ocasionados por mosquitos que nos pican. Aparte también tenemos los gran conocidos, las bacterias, que son las mayores infectantes de todos los seres humanos. Y en las bacterias es importante eso, que hay bacterias que son encontradas en proporción normal en nuestro cuerpo, pero hay unas que son muy patógenas. Entonces las bacterias las podemos clasificar en dos grandes grupos, dependiendo de la distinción, de la morfología que tengan. En la morfología podemos encontrar tanto unos coquitos que son como unas esferas, la morfología de las bacterias, otros un poquito más alargados, va cambiando de su forma, lo podemos diferenciar. También de su reacción a los colorantes, los podemos pintar en medida para que se puedan diferenciar unas de las otras. Entonces, las bacterias también, al igual que todos los microorganismos, van adquiriendo medidas de resistencia, como buscando formas de que realmente el cuerpo no las mate. El cuerpo, al presenciar un cuerpo extraño, un agente que realmente lo esté perjudicando y lo esté atacando, el cuerpo lo que hace es defenderse. El cuerpo lo que hace es crear defensas, leucocitos, células de respuesta inmune, de respuesta inmediata, que ataquen ese virus, ese parásito, esa bacteria, y ya pueda crear una inmunidad, que digamos que cuando vuelva a llegar ese mismo microorganismo, ya el cuerpo ya sepa a lo que se defendió y ya pueda volver a atacar con lo mismo que le atacó. Esas son células de defensa, cuando ya el cuerpo ya crea anticuerpos, que es cuando ya vuelve a presenciar esa misma agente. Entonces las bacterias son muy inteligentes. Ellas lo que hacen es crear mecanismos para que el cuerpo no las detecte, que digamos mutan, cambian su morfología, para que si el cuerpo detecta cierta parte de esa bacteria, la bacteria lo que hace es cambiar esa parte para que no sea detectada, para que digamos si es atacada por medicamentos, entonces la bacteria lo que hace es conferir resistencia, que ese antibiótico ya no las mate, ya realmente queden vivas con ese medicamento. Por eso es que hay tanta resistencia a los antibióticos, porque cuando los pacientes le recetan un antibiótico, generalmente no se lo toman en el tiempo que es recetado, en la cantidad que es recetado, no terminan el tratamiento, y esas bacterias que tienen ahí no son erradicadas totalmente, van a quedar algunas, y esas que quedan ya presenciaron este medicamento, lo que van a hacer es crear un mecanismo de resistencia. Una resistencia que cuando vuelvan a aplicar ese medicamento ya no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque esa bacteria ya creó un mecanismo de resistencia, ya es más fuerte ante ese medicamento. Y por eso es que toca aplicarle un medicamento aún más fuerte para que haga un efecto y realmente sea efectivo. Por eso es que hay tanta resistencia ante bacterias, y esto es muy grave porque realmente ese es el problema más grave que puede llegar a ocurrir. Una bacteria que no pueda ser combatida por un medicamento, por un antibiótico, es algo muy complicado de tratar, solamente con medicamentos muy fuertes, y esos medicamentos, al ser tan complicados y tan fuertes, van a afectarnos el riñón, van a afectarnos nuestros órganos. Para que se pueda cumplir ese efecto tienen que pasar otras cosas, y esas otras cosas son afectar algunos órganos. Entonces por eso es que se recomienda cumplir recetas al orden, al día, al tiempo que es debido, para que sea totalmente efectivo el tratamiento.